ser esforzados y disciplinados también, porque vamos rumbo al cielo. Amén. Allá donde está nuestro hermanito José, por la fe en Cristo Jesús, y nosotros lo creemos, así nos enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir un pasaje de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios, verso 3. Perdón, capítulo 3, verso 10. Parte de ese capítulo 3. Alabado Dios, ¿lo tenemos? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo termina dándole gloria a Dios, verdad? Al que es bendito por los siglos de los siglos. Esta escritura trata algo acerca del fin del mundo, que va a haber, ¿verdad? Y eso todavía falta mucho, pero Dios nos llama antes a percibirnos y andar irreprensibles y en paz. Mi esposa leía el Salmo 24, donde nos habla que levantemos manos santas y un corazón puro, ¿verdad? Un bonito salmo. Alabado Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Rey mío, Dios santo y poderoso, aquí estamos en tu presencia. Señor, nos ponemos en tus manos. Hemos creído en ti, hemos leído tu palabra, que tú nos dejaste para edificación, para salvación, para que nosotros nos apercibamos, nos disciplinemos y vivamos una vida santa, agradable a ti, porque tú vienes pronto. Antes, Señor, de que los cielos sean transformados, sean hechos nuevos y la tierra, antes de eso tú vienes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ser tenaces en cuanto al cielo? Una palabra tenaces, algo parecido a aguerridos. ¿Recuerdan cuando Jesús habló de Juan el Bautista, en capítulo 11, verso 12? Habló desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Dice que el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte o violento. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan. Algo así vamos a hablar. Así que no es hora de estar apercibidos, estar bien listos, despiertos, ser aguerridos, ser tenaces. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hay veces, hermanos, cuando uno trae mensajes como estos y va a predicar acerca del cielo, alguien pudiera decir que para qué hablar del cielo o pensar tanto en el cielo, que estamos aquí en la tierra y que va a haber mucho tiempo, ¿verdad? Para ya cuando estemos en el cielo ocuparnos de las cosas del cielo, que nos ocupemos de las cosas de la tierra. Es la mentalidad de muchos, ¿verdad? Pero sabe que
eso sería así si no tuviéramos la palabra de Dios y el Nuevo Testamento especialmente. Eh, Parece una pregunta razonable, ¿para qué hablar tanto del cielo o pensar tanto allá? Quiero decirle que yo voy para allá. Tenemos que estar con Cristo sentados en lugares celestiales y es para allá que vamos. Alguien decía que nuestro límite es el cielo y tienen razón algunos conferencistas en eso. Bueno, pero sabe que un día nuestros pensamientos o vamos a estar centrados nosotros en la Escritura, todos nuestros pensamientos, y ahí habla del cielo, y pensar en la forma del cielo nos va a dar mucha energía a nosotros para desempeñar apropiadamente un trabajo y bien hecho aquí en la tierra. El cielo debe de ser para nosotros como un ancla, hermanos, esa que echan los grandes barcos y los pequeños también, se anclan en el muelle, ¿verdad? Están atados ahí, porque esa ancla asegura la partida o asegura esa navegación o esa embarcación a ese viaje que va a echar. Entonces nosotros tenemos que anclarnos en ese futuro que nos espera, que es el cielo. Entonces también esta segunda carta de Pedro, aunque habla del fin del mundo, no vamos a centrarnos exactamente en el mundo, sino de prepararnos más bien para lo que venga, empezando con pruebas, luchas, tentaciones, enfermedades y la segunda venida del Señor. Y Pablo describe aquí cómo la tierra va a ser renovada con fuego al fin del mundo. Entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíais vosotros de andar de una manera santa y piadosa manera de vivir? Verso 11. Entonces él hace una pregunta que él mismo contesta. Si usted se fija, a la luz de los planes de Dios para la eternidad, ¿cómo debemos de vivir nosotros en el presente? Eso indica mucho a ver dónde vamos. Si vivimos de una manera descuidada es que no vamos para allá, ni estamos pensando allá. Es al revés de lo que mucha gente dice, ¿para qué pensar mucho en el cielo? Entonces, este es el enfoque de esta lección. Luego Pedro toma la misma palabra y luego responde ahí en el verso 11, 12, alabado Dios. Y ese es el enfoque de esta lección, de este mensaje que vamos a dar nosotros, cómo Pedro responde a esa pregunta. Puesto que todas estas cosas, verso 11, van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir? Y luego dice 12, esperando y apresurados para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces vamos a ver. En la primera epístola de la carta anterior del apóstol Pedro, estaba yo examinando en la mañana, anima a los lectores y a nosotros diciendo que nos ciñamos los lomos, el verso en primera de Pedro 1:13, que nos ciñan los lomos de nuestro entendimiento, y aquí dice que nos arremánguenos las mangas. Este es un término militar, los militares cuando van a pelear, pero es un término también judío. Si usted se fija, los judíos usan un manto hasta la fecha. Bueno, los modernos ya no, ¿verdad? Pero se usaba un manto como el de Jesús. Y ellos cuando iban a trabajar o a hacer una actividad o a correr, se alzaban ese manto, traían una especie de pantaloncillo debajo, a la cintura se los ceñían. Ese es un término militar, pero también judío, de acción. Ceñirse vuestros lomos de vuestro entendimiento. Yo quiero decirles que nosotros nos vamos a ceñir, sí, la ropa, pero también la mente, ceñir con el entendimiento de nuestra mente. Vamos a ceñirnos y vamos a aplicar. Pedro está diciendo, no seáis negligentes en nuestra manera de pensar, no penséis al descuido. Estamos en una batalla, aunque parece que no, ¿verdad? A veces escuchamos de los países que están las caravanas que hacen y que salen de su patria y son agredidos a donde llegan y todo eso. Y pensamos también que por allá hay terremotos y tsunamis. Decimos, pero es allá. Cierto pastor, predicador decía, nosotros orábamos por esto y por aquello y decíamos, bueno, oíamos de ciertos países como Europa que se movilizaban. Dijo, bueno, eso fue allá con los europeos. Luego oíamos las caravanas, lo aplico yo a tiempo moderno. Ahora nuestros países centroamericanos,
suramericanos, en los desplazamientos de gente, decíamos, bueno, eso es allá. Y luego nosotros escuchamos, ¿verdad?, en la historia lo de Hitler, ¿verdad? Dice, bueno, que Hitler, tantos millones de judíos, creo que 5 o 6 millones de judíos, calcinó y mató. Y dice, bueno, eso fue a los judíos. Pero cuando llegó la persecución a las puertas de mi casa, entonces dice, ay, ese soy yo. Entonces no pensemos así, tenemos nosotros que estar en una batalla, que prepararnos, amén, para la victoria que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros como cristianos no nos ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, la mente, el cuerpo también, claro, entonces nosotros nos va a absorber el mundo, la manera de pensar. Ve que el mundo ha arrastrado a mucha gente. Vamos a empezar nosotros a creer en el sistema del mundo de que todo es normal. Hace tiempo no se hacían cosas que se hacen hoy, y hoy se está aceptando con más normalidad las cosas, ¿verdad? Entonces quiero decirle que si nosotros pensamos que no hay un futuro, que no hay una recompensa, que no hay una adoración eterna y que no hay un servicio a Dios, que no hay un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo nuevo, vamos a descuidarnos. Si no nos mantenemos enfocados en el cielo, vamos a permitir que la esperanza parta de nosotros y vamos a descuidarnos totalmente. Yo quiero decir que nosotros necesitamos disciplinarnos, y para esto nosotros mismos debemos mantenernos enfocados en el cielo y no mirando siempre las cosas de la tierra y los problemas de la tierra. Hay un refrán que dice, hermanos, ¿recuerdan ustedes ese refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente? Y hay veces decimos, como yo no veo el cielo, no veo a Dios, la gloria, no sé si es verdad. Pues no, mi corazón no está allá. Pero yo quiero decirle que hay gente, aquí está nuestra hermana Elvirita, que ella no mira con sus ojos físicos, pero yo le aseguro que ella está enfocada con su mente en el cielo y ella no puede ver. Entonces aquí hay pruebas visibles, palpables, de que hay gente de fe, amén, que está enfocada en el cielo y que al cielo vamos por fe y no por vista. Amén. Entonces, debido a eso, a que nosotros decimos, bueno, el cielo, pues yo no sé si exista o no lo veo. Vivimos una vida descuidada en nuestra propia preparación, pero yo quiero decirle que el cielo es real, Dios es real y debemos ejercitarnos y alistarnos para aquel día, el día que dice la Biblia, para el día de Dios. Amén. Entonces, quise dar esa introducción, alabado Dios, antes de seguir, y quiero decirle algunas maneras o formas en las cuales necesitamos mantenernos nosotros tenaces, el tema que pusimos, enfocados, ser aguerridos, ser valientes. Amén, ya basta de cobardías y de cosas mediocres y de cosas frías. Acerca del cielo, entonces, el retorno de Jesucristo se acerca y vamos a estar esperando ese momento, pero vamos a ver unas formas, cómo mantenernos enfocados en el cielo y ser tenaces. Primero, tenemos que ser tenaces nosotros en cuanto a nuestra pureza. Y si ustedes se fijan, todo eso que voy a decir está incrustado en los versículos que veímos. Tenemos que tener una pureza, no solamente o limpieza de manos, sino también de labios, de corazón. Entonces Pedro dice, ¿cómo no debíais vosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir? Y la palabra griega aquí que se traduce para santa, nosotros la debemos de conocer muy bien, porque si es que nosotros nos hemos arrepentido y Cristo es nuestro Salvador, debemos ya de apartarnos, ¿no le parece? Y no andar con cosas, no, que yo no sé si es malo esto o bueno, y metido allá donde no debemos meternos. Entonces la palabra aquí griega se traduce santa, legalmente significa apartarse, ponerse aparte, específicamente para un propósito, para un servicio a Dios. Somos santos, amén, como Dios es santo, y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro, aquí en su primera carta, insta a que seamos tenaces. Cuando él pasa a dice, como aquel que nos llamó a ser santo, primero de Pedro, versos 15 y 16, puede verlo en su Biblia o ahí en la pantalla, como también vosotros, aquel que nos llamó es santo, así también vosotros debéis de ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y si alguien le dice a usted, vaya, ahora tú eres una monjita o eres muy santito, ¿cómo eras antes? Usted dígale, escrito está, como le dijo, alabado Dios Jesús al diablo.
No solamente de pan vivirá el hombre, pero usted diga, el escrito está. La palabra de Dios dice que Dios es santo y que yo debo ser santo como Él es santo. Cítele la Biblia. Primera de Pedro 1, 16, 15 y 16. Entonces, además de ser santos, Pedro dice que deberíamos de ser nosotros piadosos. Y hace aquí una palabra, el apóstol cita una palabra del apóstol Pablo que él le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, 7. Pablo habla a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice, alabado Dios, ejercítate pues para la piedad, porque la piedad, he peleado la buena, es primera de 4, 7 y, sí, primera de Timoteo, ejercítate pues para la piedad, porque el ejercicio corporal le habla algo de eso, para poco aproveche, pero la piedad tiene promesa, ¿no? Aquí para vida eterna, es primera a Timoteo. Entonces, aquí, además de nosotros ser santos, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Quiere decir que la piedad es parecido al acondicionamiento físico, a los que les gusta ejercitarse. Normalmente esa edad, ¿no?, de los 18, 20 y tantos, uno anda ahí haciendo pesas y mazos y todo, ¿no? Ya después como que quiere menguar, pero necesitamos, aún los médicos recomiendan que sigamos haciendo ejercicios, amén, nosotros. Entonces, si usted se fija, alabado Dios, tenemos que ir ahora, uno que se ejercita para correr o tiene que disciplinarse, le aseguro que ya cuando entra más de edad uno no está pensando, dice, cara, quiero que amanezca para irme al gym, a hacer ejercicio, o irme a caminar, o irme a la montaña, o andar en bicicleta. No, es algo parecido, esto sabe que no viene en automático. Es decir, no, yo me voy a acostar un día y luego voy a amanecer santo. Yo me voy a acostar un día, medito en Dios y luego voy a amanecer piadoso. No, no funciona así. Por eso mucha gente espiritualiza la Biblia. Aquí nos habla de verbos de acción, ejercitarse, de moverse. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a hacer nosotros los cristianos? Como le digo, esto no es en automático. Esto se trata de estudio de la palabra de Dios, de oración, de dominio propio, de disciplina. Y si usted examina en su casa el primer capítulo de Pedro, en esos versículos que dejamos ahí del 15 y el 16 nos habla cómo tenemos fe, cómo añadimos las virtudes que se añaden, dominio propio, templanza, todo ello, y que es necesario que practiquemos todo eso, disciplina en cuanto a lo que vamos nosotros a hacer. ¿Por qué? Porque todo eso nosotros no solamente, lo que leímos tenemos que rendir cuentas en la adoración, en el servicio a Dios, todo eso es bueno. Ahora, lo opuesto a la piedad es renunciar a la impiedad. Tito 2:12 dice que renunciemos a la impiedad y a los deseos que teníamos antes, enseñados y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente de vivir, una manera de vivir diferente. ¿Cómo vivíamos antes? Todos descuidados, indisciplinados, ¿verdad? Y espero que no haya creyentes aquí mundanos ya, carnales, alabado Dios. Por eso tenemos que ser tenaces en cuanto a nuestra pureza, amén. Entonces, tenemos que buscar la piedad y renunciar a la impiedad. Ahora, alabado Dios, aquí hay un verbo renunciar, amén. ¿Por qué? A lo que el mundo nos ofrece, el mundo nos quiere atrapar, como la telaraña, ¿verdad? Quiere manipularnos y todo. Ahora, quiero darle unos versículos, si quiere anotarle, que hacen conexión para ejercitarnos con la piedad, mayormente en el Nuevo Testamento. Por eso dije que mucha gente dice, ¿cómo? ¿Para qué pensar en el cielo? Y me da a entender que no ha leído la Biblia, la desconoce en gran parte. Entonces, mire, hay unos pasajes bíblicos que nos hablan de cómo conectarnos, pero le voy a nombrar unos verbos porque quiero irme rápido para alcanzar a abarcar todo lo que pueda en este mensaje. Primero, 1 Corintios 1, 7, 8 dice que ser irreprensibles, santos en cuanto al retorno de Cristo. Colosenses 3, 4 y 5 dice que hagamos morir la práctica impía a la luz del retorno de Cristo. Como todo abarca alrededor de Cristo y su venida. 1 Tesalonicenses 3, 12, 13 dice tener corazones irreprensibles en una manera santa cuando Cristo retorne. 1 Tesalonicenses 5, 13 dice ser irreprensibles, santificados cuando Cristo retorne. Alrededor, estoy haciendo conexión a cuando Cristo venga, cómo debemos nosotros de vivir.
Primera de Juan 2:28 dice, no avergonzarnos en el tiempo de su venida. Es cuando habla, cuando Él venga, para no huir avergonzados y no ser aquellos de Apocalipsis que se van a esconder en cuevas, en los montes, y dicen al Dios, escondernos de la ira de Dios y del rostro de aquel, o sea, del Cordero. Primera de Juan 2, 2 y 3, purificarnos a la luz de la manifestación de Cristo. Si usted tomó nota, y si no, se le puedo pasar luego esas conexiones que habla de purificarnos. Pero mire, cuando contemplamos el retorno de Cristo y su Hijo, debe de hacernos pensar a nosotros y prepararnos y estar listos, al igual como Él es. Ahora, si usted se imagina, por ejemplo, los muchachos o las muchachas, ¿verdad?, que se han casado con un vestido de blanco, aunque yo me casé también de blanco, ha alabado Dios, también un traje. Cuando uno se va a casar y tiene la fecha muy próxima, tiene ya su novio y su novia y la fecha de boda, dudo yo que se vaya a ir a ensuciar, teniendo ya su compromiso, y se va a meter por allá y por acá y todo, cuando ya tiene su noviecita o su prometido listo. Hermanos, nosotros estamos a punto de casarnos con Cristo. ¿Cómo vamos a andar coqueteándonos con el mundo y con aquel, con el diablo allá y ensuciándonos? No podemos. Entonces, no podemos tolerar nada de lo que el mundo nos ofrece. Entonces, no podemos contentarnos con eso. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que invertir nosotros en la palabra de Dios, pero no vamos a ser descuidados. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir en la Biblia, en las cosas del cielo, y descuidarnos nosotros en andar por allá y por acá y viendo programas que no edifican y todo, novelas, todo eso? No, tenemos que alistarnos. Mire, para traer un mensaje como este, el primer pastor que yo traje dice, para hacer un buen mensaje, dice, se requiere unas 4 a 6 horas. Y yo digo, ¿qué se tratará eso? Alabado Dios. Y ahora yo veo, digo, sí se requiere y hasta más. Claro, Dios le puede dar un pensamiento a usted, pero tiene que llenarlo, tiene que escribirlo, tiene que masticarlo. Y por eso hay que sacar un tiempo antes de venir aquí y pararse. No es decir, no, pues hoy me toca hacer esto y ya listo, yo voy y me presento allí. No, tiene que sacar un tiempo antes, una dedicación, ser apartado para el Señor. Entonces tenemos que tener pureza, ser tenaces en pureza. Lo segundo, tenemos que ser tenaces en cuanto a las promesas. Lo primero es mi pureza para Dios, pero la segunda son las promesas que Dios tiene para nosotros. Muchos piensan que estudiar las Escrituras que hablan del retorno de Cristo y del cielo es un desperdicio de tiempo. No, la Biblia tiene tanta y tanta promesa. Muchas se han cumplido ya, otras todavía no, como el retorno de Jesús y otras cosas. Entonces, mire, la verdad es que en el Nuevo Testamento hay muchas cosas que nosotros tenemos que considerar y hacer y esperar y reclamar y pedir, muchas promesas. Ahora, yo le aseguro que si nosotros eliminamos todo lo que Dios dice desde el Antiguo Testamento acerca de las promesas de Dios y no creemos en ellas y no las leemos, eliminamos alrededor de 1/4 parte de la Biblia, o quizá más. Y si yo no creo en eso, esa hoja la arranco, no la practico. Entonces, esto es bien delicado. Cristo prometió que va a volver a la tierra, así que necesitamos nosotros ser tenaces en cuanto a las promesas a la luz de la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Y Pedro dice que, ¿por qué? Porque va a haber burladores, como esto que dice el versículo, bueno, segunda de Pedro 3 y 4. Hay gente que se va a burlar, atrasito dice, sabiendo primero esto, que en el postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa? Aquí está, los que no creen, de su advenimiento, porque desde el día de los padres que durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro, empieza a explicar, estos ignoran voluntariamente que en el principio el cielo fue hecho por la palabra de Dios, y por la misma palabra de Dios existen, y va a venir eso, lo que se va a cumplir. Ahora, hay que tomar en cuenta que desde que Jesús dijo esto hace unos 2 días, el calendario de nosotros no es el mismo del cielo, ni el de Jesús. 2 días que pasó esto. Entonces, usted ha escuchado eso, desde que dicen esto y que aquello y que el mundo. Va a haber acontecimientos escatológicos mucho antes. Entonces, estas promesas que Pedro dice aquí, tenemos que tomarlas. Ahora, toda la profecía del Antiguo Testamento en cuanto a la venida de Cristo se han cumplido. Y estas promesas, alabado Dios, igualmente se van a cumplir.
Ahora, debemos mantener nosotros vivos el deseo, vivo de que vamos a partir, que un día vamos a estar para allá, para nosotros purificarnos, tomar estas promesas y algunas de las exhortaciones, del Nuevo Testamento que Pablo, especialmente Pablo habla, voy a dar lectura a algunas de ellas. Filipenses 3:20 dice, esperando con anhelo la venida de Jesús. Tito 2:13, esperando su venida. Y luego él dice cómo, ¿verdad? Hebreos 9:28, anhelar su venida. Fíjese estos verbos: esperar, anhelar, y luego 2 Timoteo 4:8, amar su manifestación. Entonces tenemos que ser tenaces en cuanto a las promesas del retorno de Cristo Jesús. Y cuando tenemos esta esperanza, nos purificamos a sí mismos como Cristo es puro. Entonces, ya dijimos que tenemos que tener pureza, esperar sus promesas para ser tenaces. Y lo tercero, para ser tenaces en cuanto al cielo, debemos nosotros tener un enfoque en nuestro propósito, conocer nuestro propósito. Mire, el versículo 14, encontramos aquí esta tercera cosa, de ahí donde estamos, versículo 14, pero nosotros esperamos ver cielos nuevos, pero verso 14, por lo cual, oh amados, como nos llama Pedro, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué nos habla Pedro aquí? De ser diligentes y ser hallados irreprensibles, o sea, en las cosas que hacemos. No somos perfectos, ¿no? Pero la palabra irreprensible, eso sí nos lo podemos aplicar en las cosas que hacemos nosotros, como Zacarías, que andaba irreprensible en la ley de Dios. Entonces, aquí el segunda de Pedro, un capítulo anterior, el primero más bien, 5 y 7, nos habla de ser diligentes. Pero el versículo 14 dice irreprensibles. Entonces, la venida del Señor, tenemos que renovar, cuando Él renueve la tierra, antes de eso, que renueva nuestro cuerpo también, la venida de Cristo va a ser así. Dice que tiene que hallarnos con diligencia y luego ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Estaba escuchando un pastor antes de venir, y a veces escucho y agarro cosas que tienen mucho cierto. Él estaba hablando acerca de la oración y se decía que las personas que no oran casi, y él decía, hablaba de 1 hora por lo menos al día, dice, muy difícilmente tienen paz. Y él hablaba, dice, si ustedes se fijan, generalmente cuando vamos a la iglesia, las personas, en lugar de venir y orar aquí adelante, se distraen, dice, se distraen allá diciendo cómo está el día y por allá, o el café, y no oran. Y él hablaba, por lo general, dice, cuando hay personas que casi no toman agua, y cuando está el servicio de adoración o de oración, toman mucha agua y andan por allá, bebedores de agua, ¿verdad? Entonces digo yo, mira, pues sí tiene sentido, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que Dios nos encargue que nosotros tenemos nuestro propósito, que debemos orar, debemos ser diligentes en cuanto a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora, a todos los creyentes nos ha dado uno o más talentos espirituales, como hemos explicado eso. Entonces debemos nosotros impactar con el propósito que Dios, o sea, usar esos talentos, porque hay talentos que la gente tiene, pero los guarda. Entonces, es fácil convertirse o sentarse en un sofá bien cómodo, ¿no? En casa, y es fácil textear de casa y decir estoy contigo o estoy en espíritu, como las frasecitas que escuchamos. Pero quiero decirle que eso no funciona mucho aquí. Si usted se fija, alabado Dios, no es para eso lo que Dios nos llamó, para estar de lejecitos, o no es algo, por ejemplo, no es, estas obras se realizan haciéndolas uno, o hay frases que utilizamos, decimos, no, pues estoy con usted en espíritu, o mis oraciones contigo, pero realmente el que está en espíritu será nuestro hermano Josecito, ¿verdad? Que él ya partió, está en espíritu con el Señor y en nuestras memorias, y en espíritu con nosotros, pero nosotros no, estamos en la tierra, se necesita palparnos, abrazarnos, hay verbos de acción aquí, que Él nos salvó para eso. Entonces Efesios 2:10 dice que un día compareceremos ante Cristo y daremos cuenta de lo que Él nos entregó. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, hechos para buenas obras, aquí en el cuerpo, en la carne, amén, que Dios preparó de antemano, o sea, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Esto es bien importante. Ahora,
yo creo que a mí, como a todos ustedes, nos vienen deseos, ¿verdad? De ofertas de todo tipo, oportunidades en cuanto a invertir tiempo en esta cosa o en aquella, hacer un viaje y todo eso. Y no estoy diciendo que sea malo o sea pecado, pero ¿sabe qué? El 90% de las cosas que vienen a mí yo las rechazo. Y digo, no, porque yo tengo mi enfoque, alabado Dios, tengo un propósito. Yo sé en quién he creído y estoy enfocado a lo que vengo. Entonces, el propósito de Dios para mi vida es ese. Tenemos que ser tenaces en cuanto a lo que Dios nos llamó, alabado Dios, y creer en sus promesas, en sus palabras. Pablo captó muy bien lo que su llamamiento y el propósito de él cuando dijo Filipenses 3, versos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Y qué dice? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él proseguía a su santo llamamiento. Entonces, vemos que como cuarto lugar, para ser tenaces en cuanto al cielo, además de ser puros, de tomar esas promesas de Dios y de estar enfocados en nuestro propósito, debemos nosotros de ejercer esa profesión de fe. Tenemos una profesión, ¿verdad? A lo que Dios nos llamó. Ahora, Pedro advierte aquí en su carta que los indoctos e inconstantes van a tratar de torcer las escrituras para su propio propósito. ¿Quiere usted hallar a alguien sabio en su propia opinión? Escúchelo. Y él dialoga y todo, y le gusta que lo palmen y que lo felicite, lo hiciste bien y todo, y si no, no va, si no, no participa. Y él dice y diserta y todo eso, pero es sabio en su propia opinión. Y él opina, y la Biblia no es de interpretación privada. Oh, yo digo, yo pienso, y yo así creo, y esto, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces hay gente que nos va a tratar de persuadir a todos nosotros. Yo lo que hago, yo no debato con esas personas, inclusive con gente que dice que no cree en Dios o que es ateo. Alabado Dios. Solamente le digo, ¿sabes qué? Pues aquí está este CD, escúchalo, o esto, tienes oportunidades. Algunos me dicen, ¿saben qué? Pues vamos a darnos un abrazo, yo agarro para este destino y usted agarra para su destino, pero yo lo elevo a lo espiritual. Y yo pienso, Señor, dale una oportunidad a esta persona, a tal o cual persona. Entonces tenemos que ser tenaces nosotros en cuanto a todas esas personas. Alabado Dios. Verso 17, ahí donde estamos, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo lo de antemano, guardaos, no seáis que seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjese que la Biblia es bien clara, si usted nota aquí, alabado Dios, dice, para que no caigáis de vuestra salvación, dice no, para que no caigáis de vuestra firmeza. Entonces la salvación que Dios le dio no se pierde, pero tiene que estar firme usted en Dios, de vuestra firmeza, no de vuestra salvación. Tiene que estar sólido usted, inconmovible en lo que cree. Entonces, cuando hay gente que viene a su puerta y trae opiniones de herejía, alabado Dios, usted pida la dirección del Espíritu Santo. Pedro no entendía, dice, hay cartas muy difíciles que también Dios inspiró a Pablo, las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Fíjese que Pedro no entendía aún la profundidad como escribía Pablo, pero yo estoy seguro que Pedro pedía al Señor, Señor, revélame esto, y Dios se lo revelaba. Así nosotros tenemos que pedir que Dios nos revele pasajes difíciles, y Él lo va a hacer. Si Él lo puso ahí, Él lo va a hacer. ¿Sabe que los creyentes de aquel entonces padecían persecución y ellos anhelaban que Cristo viniera y se los llevara? Pero no, había profecías que ellos querían que se cumplieran, pero eran para nuestro tiempo, muchas de ellas, y hay profecías que todavía no se cumplen, todavía, y Dios no quería que se cumplieran, quería darles consolación, ánimo. Era lo que Él decía a la iglesia de entonces. Entonces la Biblia dice que hacia el fin de este mundo habrá un aumento de falsos maestros y enseñanzas, puesto que nosotros ya sabemos de antemano, dice Pedro, ustedes de antemano saben estas cosas. El verso 17 que leímos, alabado Dios, cuídense, estén firmes en su profesión y confesión de fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, estoy en conflicto con Pablo y con Pedro, pero estamos con Pedro. Dice, oh amados, nos llama, como Juan, ¿verdad? Nos dice también amados, amados míos o hijitos.
Pero Pedro dice, oh amados, ustedes ya saben estas cosas, están apercibidos, manténganse firmes y no sean arrastrados por los inicuos. Hoy más que nunca, hermanos, hay tanta herejía, tanto bullicio, tanta cosa. Olvídese ya de la idolatría. Ya antes se idolatraba a alguien con algún muñequito, pero ahora con los hombres, con las mujeres y siguiendo al hombre. Y cosas que se miran que dice, ay, tengo que estar más fuerte que nunca, buscar a Dios en oración. Y hay personas que realmente siguen al hombre porque no conocen la Biblia, son hechizados. Pablo dice, ¿quién los hechizó? Hay un verbo que usa, ¿quién los engañó? Y ese verbo es fuerte, ¿quién los hechizó? Y hay personas que son hechizadas por los hombres, por no ir a la palabra y escudriñarla y ver lo que realmente dice la palabra acerca de doctrinas y herejías. Por último, en este punto, alabado Dios, ¿cómo ser tenaces en cuanto al cielo? Dijimos tenaces en pureza, tenaces en promesas, en las promesas de Dios, en propósito, en nuestra profesión de fe. Y el último punto en esto es cómo ser tenaces en cuanto a nuestro progreso, porque ahorita el progreso, vamos a ver cómo crecer en ese progreso para dar más completo este punto. Entonces, ¿cómo progresar nosotros? Mire, finalmente, ¿cómo subir? Lo último que Pedro escribe a la iglesia, en aquellos cristianos, hay un registro, aquí el verso 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que Pedro está diciendo aquí, dice que hay algunas maneras, cómo da algunas pautas, cómo crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento. Y Pablo habla anteriormente, dice, de la manera que empezaste en Cristo, así seguir en Cristo. Entonces, el crecimiento viene primeramente por la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a tener progreso? Bueno, Dios quiere que crezcamos nosotros. El crecimiento es un proceso bien vital de nosotros para ir subiendo, alabado Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, con Él, vamos creciendo y subiendo. Y yo creo, hermanos, que con estos mensajes y el tiempo que tenemos nosotros en Dios y leyendo su palabra, tenemos que haber ya crecido. Yo creo que el conocimiento y acercamiento a un Dios, en Dios y su espiritualidad, debe ser mayores que hace 6 meses, que hace un año, alabado Dios. Usted tiene que ser diferente, tiene que haber crecido, si no algo ha pasado. Cuando un niño físicamente no crece, le preocupa a la mamá y a los doctores. Algunos van a ser chaparritos, ¿verdad, chiquitos? Por eso, pero otros pueden traer algo hereditario, alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo crecemos nosotros espiritualmente? Bueno, físicamente nos nutremos, ¿verdad? Nos alimentamos y nos alimentaban, alabado Dios, correctamente. Y luego, pues, físicamente, pues hacemos ejercicio, dormimos bien, comemos, evitamos cosas que tengan muchas toxinas, ¿verdad? Y luego bebemos cosas limpias, qué mejor que el agua, ¿no? Purificada, todo eso. Pero también hay cosas que tenemos que hacer nosotros para crecer espiritualmente. ¿Y cuál es una de ellas? Bueno, la voluntad de Dios es que crezcamos y que nosotros, Pablo dice que, Filipenses 1:6, ¿por qué? El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. Así como empezamos, ¿cómo empezamos nosotros a caminar en Dios? Bueno, al igual que empezamos a caminar físicamente. ¿Cómo empezó a caminar físicamente usted? Haciendo pininos, estando de pie y dando el primer pasito. Y luego daba el otro pasito. Y luego corría, ¿verdad? Se caía y se levantaba y corría. Alabado Dios, así. ¿Cómo empezó en Jesús? ¿Empezamos bien o no en Cristo? Bien, ¿verdad? Con aquel amor, aquella pasión, aquellos sueños de fe. Alabado Dios, sentíamos que estábamos en el aire, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces de esa manera, creciendo en la voluntad de Dios. 2, en el proceso. ¿Cómo ser tenaces en el proceso de crecimiento? Segundo, el crecimiento viene por la palabra de Dios, indiscutiblemente. Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Sabe que Apocalipsis, una vez hablamos de ese, un poco una serie, pero Apocalipsis es el único libro de la Biblia que promete una bendición
solamente por leer y guardar las cosas que están escritas. Y si usted las cree, mucho mayor, porque ahí hay promesas para vida eterna y todo. Hay tanta bendición con solamente leer. Así que si alguien no lo ha leído, pues léalo. Yo lo he leído varias veces y pues estoy por leerlo otra vez. Entonces, vamos a ver que Jesús dijo que Él viene pronto y que necesitamos nosotros aferrarnos a la palabra inspirada que Él nos dejó. Entonces es bien refrescante, mire, ir a la palabra y hallar frescura, hallar descanso para vuestras almas, hallar iluminación que da a través del Espíritu Santo y esa revelación que nos fue dada. Entonces, si usted lo hace, va a crecer espiritualmente, y si no lo hace, se va a estancar. Y yo observo eso, un pastor debe saber eso. Las personas que casi no leen la Biblia, que la descuidan mucho, que no se congregan, que no asisten a la oración, parece que son las que más andan arrastrando la cobija, las que más hablan negativo y las que más se quejan de las cosas, del mundo y de su familia. Y las personas que están bien fortalecidas, porque yo me fijo aún en la hojita de la oración, me fijo como personas que están pasando por cosas fuertes, inclusive nuestro hermanito que partió con el Señor, él no pedía cosas por sanidad y por cosas personales, pedía, o sea, por los pastores, por los misioneros, por la salvación de su familia. Igualmente hay otras hermanitas que son de oración, que tienen su problema fuerte en casa. ¿Cómo piden? Por la palabra de Dios, por pastores, por misioneros y por la salvación de las almas de su familia. Fíjese qué diferente enfoque. Entonces, vamos a ver que en el plan de Dios Él quiere que nosotros crezcamos en la voluntad de Él y luego se crece por la palabra, por esa lechita, que ya no es lechita, es comida fuerte, comida espiritual. Y tercero, alabado Dios. Y último, el crecimiento viene por el trabajo que hacemos en la iglesia. Es increíble que Dios paga mejor que los hombres. Y que hay un verso muy conocido en Hebreos 10, 24, 25, que lo citan y se lo saben muchos los hermanos. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, si usted se fija, usa palabras aquí: congregarse, exhortarse, nos llama a rendir cuentas. Entonces, la mentalidad del llanero solitario no existe en la iglesia. Hay personas que son, como dije, muy sabios en su propia opinión, muy listos, tienen dones y talentos, pero ¿de qué sirve si no hay la voluntad, si no hay la acción? ¿A quién le sirve una persona que se bautiza en la tina de su casa, él solo? Hay personas que dicen: pero yo ya creí, pastor, yo ya me arrepentí, yo ya confesé a Jesús, yo ya lo hice en 1900, qué sabe qué, 20 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos, y ya se quedó allá. Pues sabe que si usted lo hizo, yo lo hago todos los días, yo me arrepiento todos los días, y más que nunca, porque antes me arrepentía solamente de las cosas que no sabía, que ignoraba. Hoy que conocemos más de la palabra, como dije en los puntos anteriores, si usted tiene algún tiempo de ser cristiano y asistir y ha leído la Biblia, tiene que tener más conocimiento y tiene que arrepentirse muchas cosas más y tiene que haber crecido mucho más en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto tiene que practicar ejercicios espirituales. Entonces, muchas personas se quedan en casa, y Dios a nosotros nos diseñó a los cristianos para que fuéramos células vivas dentro de un cuerpo. Amén. Y órganos de su cuerpo para que nosotros crezcamos juntos. Nosotros debemos de tener todo esto en mente. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo y tenemos que tener unidad, rendirnos cuentas unos a otros, exhortarnos unos a otros. Usted en su casa, ¿a quién va a rendir cuentas? ¿A quién va a exhortar? ¿A quién se va a someter? ¿Bajo qué cobertura está? Alabado Dios. Bueno, no tengo que alargar mucho, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces Dios nos diseñó así. Debemos de ser tenaces en cuanto a nosotros estar en la iglesia, en un grupo, sea pequeño, un grupo de oración, un grupo, aunque hay ministerios de niños, ministerio de damas, ministerio de damas, ministerio de caballeros. Bueno, vamos a hacer ministerios, alabado Dios, así, alabado Dios, y estar.
en un grupo, pertenezca a algo, a algún lugar, al grupo de oración. Yo quisiera que todos, ¿verdad? Alabado Dios. Pero júntese con alguien, no puede estar usted solo. ¿Para qué? Para estimularse, para exhortarse. Entonces, antes de terminar, alabado Dios, usted va a hallar a muchos cristianos que para la respuesta que hay veces dicen, bueno, ¿para qué ocuparnos tanto de pensar en el tiempo, en el cielo? Vale más mejor llenar las bachas de la calle que están ahí y todo eso. El que tiene esa mentalidad no ha leído mucho la Biblia, ni sus promesas, ni todo lo que la palabra de Dios dice. Más bien, usted va a hallar que los cristianos que más hicieron algo para Dios aquí en la tierra, que pusieron acción a sus pies, a sus manos y todo, en el tiempo presente, son aquellos que están enfocados en el cielo, que saben a dónde van, que tienen sus propósitos, su profesión de fe, que se guardan para el Señor, que trabajan para el Señor diligentemente y que progresan aquí en la tierra, son los que más están enfocados en el cielo. Entonces, desde que los cristianos en gran parte han dejado de pensar en el cielo, en la patria, en que somos ciudadanos del cielo realmente allá, se descuidan de las cosas del mundo, viven una vida indisciplinada, descuidada, sin congregarse, sin orar, sin leer la palabra, sin hablar a alguien más de Cristo. Es al revés como funcionan las cosas. Entonces mi oración en este mensaje es que le haya ayudado a usted a enfocarse más bien sus ojos de la fe en aquello que está todavía por venir. Porque lo que vemos, dice Pablo, lo que vemos que viene, ¿para qué esperarlo ya? Pues ya vemos que viene. Si usted va y espera al aeropuerto, está esperando con paciencia porque no ve nada, no ve el avión, no ve nada. Pero ve que aterriza el avión y todavía tiene duda, pero ve que se baja, que se baja por las escaleritas que sube su familiar, ya lo ve venir. ¿Para qué esperarlo? Ya nomás está listo para darle el abrazo. Entonces nosotros debemos estar así apercibidos, con los ojos de la fe puestos en lo que todavía no vemos, en el autor y consumador de la fe. Entonces, ya que a pasar más tiempo, entonces centrados en el cielo, vamos nosotros entonces a ser realmente útiles aquí en la tierra. Vamos a ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra, bien preparados, bien capacitados, puestos en el Señor, y luego los talentos de nosotros que Dios nos haya dado, puestos a favor de los hermanos de la iglesia. Amén. Así que familia, les amamos en el Señor. Sea tenaz, sea aguerrido, sea valiente, amén, para entrar al reino de los cielos. Porque cada vez más, como dije, hay una capa en el mundo que quiere arroparnos a nosotros y quiere enfriarnos y decir, ¿para qué ir? Si somos pocos o casi nadie cree. No, yo sé en quién he creído y yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Padre, te damos gracias por tu